tenga. Mateo capítulo 9, versículo 36, me indica con un amén en señal de que ya lo tienen. Gloria a Dios. Mateo capítulo 9, versículo 36, ¿todos los tienen, hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor y dice así de la manera siguiente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Evangelio según Mateo capítulo 9, versículo 36, dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde, alabando y glorificando el nombre del Señor. En este día domingo, hermanos, 19 de julio del año 2026, quiero compartir con ustedes la primera parte de este tema, la compasión de Cristo. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que Dios los bendiga en cualquier parte donde se encuentren. Y hermanos, a los que estamos aquí en esta tarde, vamos, hermanos, a concentrarnos en la palabra de Dios, ya que el Señor en esta tarde nos quiere enseñar por medio de su palabra o nos quiere recordar, ya que nosotros como seres humanos somos muy olvidadizos, somos personas que se nos olvida en ocasiones lo que dice la palabra del Señor. Y cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios o escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, aunque nosotros ya lo hayamos escuchado en otras ocasiones, siempre será, hermanos, un recordatorio para nosotros, para que nosotros sigamos atentos a nuestro diario vivir. ¿No es cierto, hermanos, que así como usted es una persona que tal vez está acostumbrado a levantarse con una alarma? Yo no sé cuándo usan el alarma para despertarse, hermanos, ¿verdad? El alarma lo despierta uno cuando uno está más profundamente dormido y de repente empieza a timbrar aquella alarma y lo despierta. Así es la palabra de Dios, es como una alarma que nos despierta a nosotros espiritualmente. Aquí nosotros hemos terminado de leer, hermanos, un versículo de la palabra del Señor, donde dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En la Biblia, hermanos, Dios habla hoy, dice este versículo: al ver a la gente sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, Él, dice la palabra del Señor en el versículo anterior, en el 35, dice que recorría ciudades y aldeas, enseñando la palabra de Dios al pueblo y sanando toda enfermedad. Y dice que al mirar las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las miró como ovejas que no tenían pastor. Esto, hermanos, de la compasión, no crea usted que es solamente sentir lástima o me duele lo que le está pasando. No, esto es, hermanos, el Señor se estremeció allá dentro de él. Es decir, que él, haga de caso que el apóstol Pablo, él sí llegó a sentir algo o llegó a sentir lo que el Señor sentía, porque el apóstol Pablo, él le dijo a una de las iglesias, hermanos, si no me equivoco, a la iglesia de Corintios, le dijo que él sentía como dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos. En él había un dolor para que Cristo fuera formado en la vida de aquella iglesia. Bueno, el Señor Jesús sentía un dolor, hermanos, así como una mujer cuando va a dar a luz y siente un dolor. Le pregunto a las hermanas, ¿qué tan fuerte es ese dolor cuando ustedes dieron a luz, hermanas? Un dolor, ¿verdad? Fuerte. Bueno, yo quiero decirles, un dolor así sintió el Señor. Un dolor, hermanos, como a la mujer cuando va a dar a luz. Un dolor, se compadeció, una compasión
hermanos, tuvo el Señor por aquella multitud? Porque las miró desamparadas, las miró como ovejas que no tenían pastor. Y hermanos, nosotros, el pueblo de Dios, los que decimos ser seguidores de Cristo, somos, hermanos, la cara visible de Dios. Somos los quienes nosotros debemos sentir también compasión, dolor por las personas, sin hacer disensión, hermanos, sin decir, es que esta persona es de esta denominación o es de esta religión. El Señor Jesús no hizo acepción de personas. El Señor Jesús, cuando vino, hermanos, quiero decirles, Él tuvo compasión aún de los samaritanos. Ustedes se recuerdan que en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, narra la palabra del Señor, que el Señor le era necesario pasar por Samaria. Oigan, hermanos, la Biblia dice que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, pero el Señor sabía que ahí, junto al pozo de Jacob, iba a llegar una mujer samaritana a mediodía. En ese tiempo más caluroso, era una mujer que estaba destrozada, herida por la vida que había llevado. Pero el Señor sabía que ahí iba a llegar esa mujer. Y hermanos, el Señor tuvo compasión de ella. El Señor, ¿verdad?, la hizo libre en aquella oportunidad. El Señor tuvo compasión. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Dice la palabra del Señor que los 10 fueron sanos de la lepra y solamente un samaritano. Oigan, el Señor sanó a un samaritano. Y dijo que el Señor, ¿dónde están los otros 9? ¿Acaso no eran 10 los que fueron sanos? ¿Acaso solo este samaritano vino para dar gracias? Veamos, hermanos, y usted lee la parábola del samaritano. Un samaritano también fue usado para que tuvo compasión de aquel hombre que estaba tirado junto al camino. La Biblia dice que, ¿verdad?, un intérprete de la ley le preguntó al Señor, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor, ¿verdad?, le dijo todo, pero también le dijo el Señor que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo que aquel intérprete de la ley, para justificarse, dijo, ¿quién es mi prójimo? Y dijo, un hombre salió de Jerusalén a Jericó, y salieron unos hombres y lo golpearon y lo dejaron como muerto. Y dijo, y pasó un sacerdote y lo miró y pasó de largo. Pasó un levita y lo miró y pasó de largo. Pero un samaritano fue, lo levantó, lo ungió con aceite, sanó lo curó, y luego lo llevó a un mesón y le dio 2 denarios a aquellas personas. Le dijo, cuídamelo y yo te pagaré todo lo que tú hayas gastado. ¿Quién de aquellos, dijo, crees que fue el prójimo de aquel hombre? Y dijo, aquel que tuvo compasión. Bien has respondido, dijo, ve tú y haz lo mismo. Veamos, hermanos, un samaritano fue usado como un ejemplo para enseñarnos que cuando hay compasión, sí se puede, hermanitos. El Señor Jesús, cuando dice la palabra de Dios en Mateo 9:36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las miró como ovejas que no tenían pastor. El Señor le dolió, y no solamente le dolió, hermanitos, Él, déjeme decirle, Él después dio su vida por cada uno de los seres vivientes. Eso es tener compasión, dolor. Ahora, ¿qué nos enseña esto, hermanos, a nosotros? Que nosotros no debemos ser personas indiferentes, hermanos. A veces nosotros se nos olvida, gloria a Dios, yo voy a la iglesia, tengo un privilegio, canto, predico, hago esto, hago lo otro. Y a veces, hermanos, nos sucede exactamente lo del sacerdote y del levita.
pasamos de largo. No tenemos compasión de las almas. No nos duelen las almas, hermanitos. No sé, no puedo generalizar, pero hermanos, ojalá que Dios en esta tarde nos hable por medio de su palabra. Que nosotros podamos sentir dolor, compasión por las almas. El Señor dice que al mirar las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Es decir, estaban a la deriva, como que a nadie les importaba. Hoy, hermanos, cuánta gente hay sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y nosotros los que decimos que somos hijos de Dios, seguidores de Cristo, ¿qué sentimos, hermanos? ¿Qué sentimos? Porque nosotros, hermanos, si sintiéramos compasión, si sintiéramos dolor por las almas, hermanos, nosotros estuviéramos de rodillas pidiéndole misericordia al Señor. Y a cada persona que tuviésemos la oportunidad, le hablaríamos del amor de Cristo. Porque, hermanos, si de verdad nosotros tuviéramos compasión, sabemos que toda persona que muere sin Dios, sin fe y sin esperanza, su destino, hermanos, será el infierno. Y nosotros, hermanos, no es cierto que para allá íbamos también nosotros. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Alguien tuvo compasión de nosotros. Alguien oró por nosotros. Alguien dijo: Señor, ten compasión de ese borracho. Ten compasión de esa mujer perdida. Ten compasión de ese ladrón, de ese hombre mujeriego, de ese hombre adúltero. Ten misericordia, ten compasión. Y no es cierto, Dios, hermanos, en su inmensa misericordia, Dios tuvo compasión de nosotros. Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Ahora por gracia estamos aquí en este lugar, hermanito. Saben, hermanos, Dios puede hacer del hombre perdido algo muy especial. Hace unos 2 domingos atrás pasamos a cierta tienda, hermanos, yo y mi esposa, y a mi esposa le encantan las plantas. Y entonces miramos ahí, hermanos, unas plantas que ya estaban medias marchitas. Y entonces dijo mi esposa: yo las voy a comprar, voy a llevar unas y voy a hacer que vuelvan a vivir, ¿verdad? Y ahora me decían unos días de estos que ya las plantas, algunas ya se estaban recuperando. Y yo digo, y me decía mi esposa, así estábamos nosotros, ¿verdad? Como estas plantitas ya a punto de morir. Pero el Señor llegó un día y el Señor nos revivió. El Señor nos dio vida. En otras palabras, el Señor tuvo compasión de nosotros, hermanos. Así estábamos nosotros, como aquellas plantitas, todos marchitos, todos ya, hermanos, estábamos ya para morir, porque así dice la palabra del Señor, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahí el Señor, hermanos, en su gran misericordia, tuvo compasión de nosotros. Ahora, hermanos, lo que hemos recibido de gracia, demos de gracia también nosotros. Hermanos, que venimos a orar a las 6 de la mañana, no nos cansemos de seguir orando por las almas perdidas. Hermanas que vienen a orar los lunes, no se cansen de orar por las almas perdidas. No nos cansemos, hermanos, porque nosotros fuimos llamados para sentir lo que el Señor sentía. Si a nosotros se nos ha apagado esa llama de compasión, que el Dios de la gloria en esta tarde encienda en cada uno de nosotros esa llama de compasión, ese dolor por las almas, ese deseo, hermanos, de que el mundo sea salvo. Porque déjeme decirle, hermanitos, el Señor para eso vino, para salvar al mundo. El Señor para eso nos alcanzó. No, hermanos, para ser famosos.
no para hacer riquezas, no para otra cosa. Nos llamó para ser ese pueblo, hermanos, que sienta compasión por los que están perdidos, que sintamos dolor. Leamos una vez más, hermanos, la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 9, versículo 36, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y no es cierto, hermanos, que así está la gente. Así vive la gente. Tienen una religión, pero cada una vive a su manera. Vive, hermanos, como ovejas sin pastor. Y esas ovejas, hermanos, el Señor quiere traerlas a su redil, porque Él dio su vida por todo el mundo. Él no dio su vida por parte del mundo. Él murió por todo el mundo y quiere que todos sean salvos, hermanos. Pero nosotros debemos sentir compasión, hermanos, dolor. Debemos nosotros, al mirar a una persona, no solamente decir pobrecita persona, pobrecito hombre borracho, pobrecito ese que está drogadito. No, debemos sentir compasión, dolor, como la que sintió el Señor por la humanidad. Porque, hermanos, cuando nosotros decimos que somos pueblo de Dios, nosotros debemos sentir lo que el Señor sintió. Si nosotros, hermanos, no sentimos ni poquita compasión, algo está mal en nosotros, hermanos. Nuestro corazón está muy duro, o nosotros, hermanos, no hemos nacido de nuevo. Porque toda la gente, hermanos, que de verdad haya nacido de nuevo, toda la gente que digamos ser seguidores de Cristo, en nosotros, hermanos, debe haber esa compasión que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos comprendiendo la palabra de Dios, hermanos? ¿Verdad? Entonces nosotros debemos tener compasión, hermanos, como la que tuvo el Señor. Él dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nosotros muchas veces, hermanos, miramos a las multitudes. ¿Cómo las miramos nosotros? Solamente con indiferencia. Solamente decimos, pues es que no entienden, es que ellos ya saben de la palabra de Dios. Ellos ya saben y por duros de corazón viven así. No, hermanos, yo quiero decirles que el pecado los tiene así. El diablo los ha engañado, los tiene de esa manera. Pero hay un Dios poderoso, hay un Dios que tiene poder. Cuando oramos, hermanos, y le pedimos al Señor compasión, misericordia, y le decimos, Señor, ten compasión de esta persona como la tuviste de mí, Señor. Hermanos, nosotros debemos empezar a echar a andar lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros, hermanos, Dios tuvo compasión de cada uno de nosotros. ¿De cuándo Dios tuvo compasión, hermanitos? De todos los que estamos aquí. Dijo el salmista, Señor, si tú mirares a los pecados del hombre, ¿quién podría sostenerse delante de ti? Es decir, si Dios, hermano, no hubiese tenido misericordia de nosotros, no hubiese tenido compasión de nosotros, ¿quién podría estar delante de Dios, hermanito? Pero en Él hay perdón de pecados. En Él hay perdón de pecados. Incluso los hermanos que le han fallado a Dios. Muchas veces, hermanos, el pueblo de Dios somos indiferentes. Y decimos por pecador, por haber pecado contra Dios, le pasa esto. Hermanos, yo quiero decirles que en el Señor hay perdón de pecados. Cuando nosotros tenemos compasión, le decimos, Señor, perdona a mi hermano, perdona a mi hermana, Señor, perdona su falta. Pero cuántas veces nosotros, hermanos, somos como aquellos escribas y fariseos que encontraron a una mujer en el mismo acto de adulterio
Y la trajeron ante el Señor y le dijeron: ¿tú qué dices, Señor? En la ley de Moisés está escrito que todo aquel que se halle en el acto de adulterio sea apedreado hasta morir. Y el Señor les dijo: el que esté libre de culpa, arroje sobre ella la primer piedra. Y dice la palabra del Señor que ninguno, desde el más grande hasta el más joven, fueron dejando las piedras, porque no se sentían con libertad de soltar, de tirarle la primera piedra a aquella mujer. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, en vez de sentir dolor, compasión, misericordia, somos como aquella gente con piedras? No traemos piedras literalmente, pero palabras. Le decimos: por pecador, por pecadora le pasa esto. Cuánto deberíamos, hermanos, pedirle a Dios misericordia. No somos nadie nosotros, hermanos. El único que nos va a juzgar se llama Cristo Jesús, hermanos. Y cada uno, dice la palabra de Dios, que va a dar cuenta de sí mismo un día. Pero nosotros deberíamos sentir dolor por cada alma que no conoce de Dios, por cada persona que le falla a Dios. Debe haber compasión en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanos? Ahora, quiero que miremos lo que dice allá adelantito. Está Mateo capítulo 14, hermanos. Y vamos a leer el versículo número 14. Gloria a Dios. Mateo capítulo 14, versículo 14, hermanos, dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Y cómo dice en su Biblia, hermanos? Veamos, hermanos. Dice la palabra del Señor: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Por eso nuestro tema se llama, hermanos, la compasión de Cristo. El Señor dice en Mateo 9:36 que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque las miró como ovejas que no tenían pastor. Las miró todas dispersas, las miró todas ahí, hermanos, abandonadas. Ciertamente había religiosos, pero las miró como ovejas que no tenían pastor. Y aquí el Señor dice que Él también miró otra multitud, hermanos, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ese mismo Dios, hermanos, hoy en espíritu, muchas veces nosotros decimos que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Muchas veces nosotros decimos: Cristo vive en mí, Dios está en mí. Hermanos, si de verdad Dios está en nosotros, deberíamos sentir compasión por las multitudes, porque al mirarlas que están como ovejas sin pastor, al mirarlas que están enfermas, no es cierto, hermanos, toda persona que no tiene a Dios está enferma del pecado, está enferma de la lepra del pecado. Y hermanos, Dios, no nosotros, Dios quien vive en nosotros, tiene poder para sanar esas personas. Son multitud de las personas, hermanos. Quiero decirles, cada vez que yo estoy leyendo la palabra de Dios, hermanos, algo viene a mi mente. Y en este día estudiaba la palabra de Dios y me venía a la mente, hermanos, un canto que escuché hace muchos años atrás, donde dice: las campanas suenan triste porque ha muerto una persona y nadie le habló de Jesucristo. Oigan, hermanos, y yo quiero decirles, son miles de personas que mueren todos los días y mueren, hermanos, sin Dios, sin fe y sin esperanza.
Y nosotros, hermanos, los que decimos ser seguidores de Cristo, los que decimos amar a Cristo, deberíamos sentir lo que el Señor sintió. Deberíamos sentir compasión por las almas. Deberíamos sentir compasión por aquellos que están enfermos en el pecado. Pero cuántas veces, hermanos, como que a nosotros no nos importa eso. Como que a nosotros nos hemos acostumbrado. Bueno, yo voy a la iglesia tantos días. Bueno, yo hago esto, hago lo otro. Y gloria a Dios, hermanos. Pero quiero decirles, hermanos, debemos sentir compasión por las almas. Dice la palabra de Dios en Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. No dice de qué enfermedad estaban enfermos, hermanos, pero a todos los que estaban enfermos, Él los sanó. Y muchos están enfermos. Y la enfermedad más grave, hermanitos, no crea usted que es una enfermedad como la diabetes, como hermanos, como cualquier otra enfermedad que se da. La enfermedad más grave es el pecado. El pecado los tiene enfermos, hermanos, a la humanidad. Nosotros vivíamos así, enfermos. Pero Dios tuvo misericordia. Alguien, hermano, Dios usó y tuvo compasión de nosotros. Yo no sé a usted cuántas veces, hermanos, Dios por medio de una persona se acercó a usted. Pero yo quiero decirles, a mí Dios me habló a través de muchas personas. Un día, hermanos, yo me recuerdo por allá en el año 1994, yo viví en la ciudad de Fresno, California. Andábamos, hermanos, piscando en el field naranjas, limones y bueno, muchas frutas allá en la ciudad de Fresno. Y en ese tiempo, hermanos, yo estaba sin Dios, sin fe y sin esperanza. Era una persona que, hermanos, lo que yo les digo es algo real. Yo tenía mi religión. Cada domingo, hermano, yo no faltaba a misa. A las 12 del mediodía del domingo, yo iba a misa. Pero un día vinieron unos primos de Los Ángeles a Fresno. Y saben, nos empezaron a hablar del evangelio. Y dijo uno de los que trabajaban con nosotros, dijo, oye Jaime, ¿ya ves lo que dicen tus primos? Que dicen que Cristo nos ama y que lo tenemos que aceptar, porque si no nos vamos a ir al infierno. Y empezó a decir una barbaridad de cosas, hermanos, así como hablamos nosotros en el mundo. Y yo quiero decirles, hermanos, no entendía ese lenguaje, pero desde ahí Dios ya empezaba a tener compasión de mí, a mostrarme su amor, su misericordia. Y hermanos, hasta que un día llegó Cristo a mi vida. Llegó en el año 1997. Y yo quiero decirles, nosotros también, hermanos, debemos tener compasión por las almas. Debemos pedirle a Dios, hermanos, esto no es nada más de que yo lo quiero. Tenemos que decirle, Señor, dame amor por las almas. Ayúdame a sentir lo que tú sentiste, Señor. Esto, hermanos, es algo que lo tenemos que nosotros que pedírselo al Señor. No es nada más de decir, yo siento dolor, tengo compasión por las almas. No. Esto de sentir, hermanos, compasión es dolerse. Es cada vez mirar a una persona ahí, hermanos, en el pecado. Hay algo que le duele allá adentro. Que usted haga de caso cuando dice, no sé qué me pasa, pero siento como un retorcijón allá adentro. Me duele.
Eso es sentir compasión, un dolor dentro de nosotros. Pero esto, hermanos, no lo vamos a experimentar nosotros si no se lo pedimos al Señor. Porque es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nosotros debemos sentir, hermanos, ese dolor. Y nosotros vamos a ser como locos, hermanos. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo, él predicaba la palabra del Señor como que si estuviera loco, hermanos? Se dio de lleno para predicar la palabra de Dios. Porque él fue el único hombre que dijo: imíteme a mí como yo imito a Cristo. Él sabía que su Señor, cuando vino aquí a esta tierra, no vino a otra cosa, sino, hermanos, a predicar el evangelio, a sanar a los enfermos, a hacer libre a los endemoniados. El Señor vino a hacer una obra especial y era exactamente lo que hacía el apóstol Pablo: predicar, sanar, echar fuera demonios. Ese era hermanos, su ministerio del apóstol Pablo. Y nosotros, hermanos, también deberíamos nosotros sentir esa compasión, ese dolor, hermanos, por las almas, ¿verdad? Si no, hermanos, salimos, por lo menos oremos. ¿Cuántos creen, hermanos, que la oración tiene poder? Y a la gente, hermanos, que esté a nuestro alrededor, hablémosle. A nuestros hijos, a la gente que está ahí, hablémosle, hermanos. Porque si de verdad sentimos dolor, hermanitos, yo quiero decirles, cuando uno de verdad siente dolor por su gente, hermanos, no importa que aunque se enfaden, aunque lo critiquen a uno, aunque digan: ya me tienes harto tanto tú con tu Jesús, que tanto no te cansas de hablar de ese Jesús. No nos vamos a cansar, porque tenemos compasión de ellos. Tenemos un dolor por sus almas, porque sabemos que si mueren sin Dios, sin fe y sin esperanza, su destino será el infierno. Y ahí dice la Biblia que el gusano no muere. La conciencia estará viva del que vaya a ese lugar. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí dice, hermanos, que eso será lo que le sucederá a aquella gente. Y cuando nosotros tenemos compasión, no queremos que vayan nuestros hermanos, no queremos que vayan nuestros padres, no queremos que vayan nuestros hijos, no queremos que vaya nadie a ese lugar, hermanitos. Es lo que el Señor vino a hacer, hermanos, porque todos estábamos destinados para ir, hermanos, al tormento eterno. Pero Él vino, tuvo compasión de este mundo, tuvo compasión de este mundo, hermanitos, y Él tomó un cuerpo humano para venir a salvar a este mundo. Y ahora nada más es de creer en Él y somos perdonados. No es cierto, nosotros es lo único que hemos hecho, hermanos, que haber creído en el Señor, y ahora por su gracia somos salvos. Y ahora, hermanos, como hijos de Dios, tengamos compasión de las almas. El Señor dice que Él tuvo compasión y dice que sanó a los que estaban enfermos. Estamos, hermanos, hablando de la compasión de Cristo. Ahora, veamos, el Señor, hermanos, también alimentó a la gente. Dice, busquen ahí mismo, hermanos, en el Evangelio según Mateo, capítulo 15, y vamos a leer solamente el versículo 32. Evangelio según Mateo, capítulo 15, hermanos, versículo 32, dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. El Señor, hermanos, dice que tuvo compasión de la gente, porque 3 días ya estaban con Él.
La gente, hermanos, había venido a escuchar la palabra y ya 3 días estaban ahí y tuvo compasión de ellos. Y dijo, no quiero que se vayan sin comer, les quiero dar de comer. Y yo quiero decirles que el Señor dice que en esa oportunidad Él alimentó a más de 4,000 hombres, sin contar mujeres y a niños. El Señor les dio de comer. Ahora, hermanos, yo quiero decirles, quizás estamos en un tiempo donde son toneladas de comida que se van a la basura, hermanos, principalmente en Estados Unidos de América, en los restaurantes, en los supermercados. Son toneladas de comida las que se tiran todos los días, hermanos. Pero quiero decirles, la gente quizás tenga comida en abundancia para saciar su estómago o su vientre, pero, hermanos, les hace falta el alimento espiritual. Les hace falta el alimento que sacia su alma. Y, hermanos, nosotros, Dios, por su inmensa misericordia, nos ha dado de comer a nosotros de su palabra. Nos ha dado a nosotros, hermanos, y nosotros tenemos alimento que dar. Miren, hermanos, quizás nosotros estamos muy cómodos aquí en Estados Unidos, porque Estados Unidos está bendecido con iglesias por donde quiera, pero allá en nuestros pueblos, allá, hermanos, hay hambre. Y si nosotros sentimos compasión y si decimos, Señor, ayúdame a sentir lo que tú sentías o lo que tú sentiste, quizás, hermanos, vamos a despojarnos de nuestra comodidad y vamos a empezar, hermanos, a trabajar para la gloria y la honra del Señor. Vamos a llevar la palabra de Dios allá, aquellos que están hambrientos, aquellos que, hermanos, no tienen la bendición que nosotros tenemos. El Señor dijo, tengo compasión de ellos. Hace 3 días que están conmigo y mandarlos en ayuna no quiero. Quiero darles de comer. Él los alimentó físicamente, hermanitos. Ahora, también yo les digo, si usted mira a una persona hambrienta, hermanos, démosle de comer. Hoy estamos en un tiempo, hermanos, donde no es fácil confiar en la gente cuando le pide dinero. Pero yo quiero decirles, hagamos algo. Si vemos y tiene hambre aquella persona, ven, pide lo que quieras, yo te lo pago. Hagamos eso, hermanos. Yo no sé cuándo lo han hecho, pero yo quiero decirle, eso es, hermanos, también tener compasión de la gente. Saciar su hambre y hablarles de la palabra de Dios. Porque para eso Dios nos ha llamado a nosotros, para poder tener compasión de la gente. Hermanos, cuando nosotros también miramos a un hermano con necesidad, en ocasiones no lo sabemos, pero cada uno, hermanos, en ocasiones se da cuenta de la necesidad. Dios quizás pone a una persona y, hermanos, cuando nosotros tenemos la compasión de Cristo y tenemos cómo ayudar a aquella persona, nosotros le tenemos que ayudar, hermanos, porque eso es tener el amor de Dios. Porque dice por allá en una de las cartas del apóstol Juan, dice, porque ¿cómo puedes decir que amas a tu hermano si teniendo tú no le das lo que él necesita? Es decir, no podemos decir que tenemos el amor de Dios si teniendo nosotros no le damos a una persona cuanto está necesitada, hermanito. El Señor, Él le dio de comer a aquella gente porque Él tenía el poder para bendecir, hermanos, para multiplicar los peces y los panes, los multiplicó y les dio de comer. Tuvo compasión de ellos. Nosotros también, cuanto Dios nos bendice, hermanitos, es para que nosotros seamos de bendición. Hoy estamos en un tiempo, gracias a Dios, hermanos, ¿verdad? Porque hoy están las redes sociales y todo el evangelio, hermanos,
Hoy lo podemos predicar nosotros, por ejemplo, los que tenemos las plataformas de Facebook y algunos otros hermanos de todas las otras plataformas. Pero antes, cuando yo me convertí, hermanos, en el 97, había programas de radio. Y déjeme decirle, hermanos, cuando yo me convertí al Señor, quiero decirle, esto no lo digo yo para vanagloriarme, hermanos, pero muchas veces cuando había la necesidad, yo ofrendaba y decía, este dinero es para que muchas almas sean alcanzadas como yo. Y no solamente yo, muchos hermanos, porque quiero decirles, cuando uno de verdad sabe de dónde Dios lo sacó, hermanos, uno no le duele su dinero, uno no le duele su tiempo. Por ello, déjeme decirles, si nosotros, hermanos, tenemos compasión de las almas, no vamos a sentir nuestro tiempo. No vamos a decir, ¿por qué tengo yo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? No, hermanos, el Señor tuvo compasión de las multitudes. Él dio su vida. Él vino, dio su tiempo. Yo no sé cuánto tiempo el Señor le daba a la gente. Y después de despedir a la multitud, Él se iba y oraba y estaba a solas como humano. Él echó mano de la oración. Él vino para enseñarnos, hermanos, a vivir de esa manera. Tenemos que tener compasión y todo lo que vamos a hacer, hermanos, lo vamos a hacer por amor a Dios y a las almas. Y no vamos a decir, ¿qué pérdida de tiempo es esto? No, hermanos, el Señor, Él no dijo, ¿qué pérdida de tiempo es con esta gente? Él vino para salvar a este mundo. Y nosotros también tenemos que tener compasión de la gente, hermanitos. Si nosotros no tendremos compasión, algo está pasando en nosotros. Algo está mal en nosotros, hermanos. Una vez más les repito, hermanos, nosotros somos la cara visible de Dios. Es decir, Dios, hermanos, en Cristo, todo lo que era Dios, lo que es Dios, el amor de Dios, se miró en Cristo Jesús. ¿Por qué crees que la palabra de Dios dice que lloremos con los que lloran? Que nos riamos con los que se ríen, nos gocemos con los que se gozan. El Señor vino. Cuando miró a las hermanas de Lázaro llorar, lloró con ellas. Se compungió el Señor, se dolió. Jesús lloró, hermanitos. Él se gozó. Y nosotros, hermanos, debemos sentir lo que Cristo también sintió por nosotros. Vamos a leer algo más, hermanos, 2 pasajes más, y aquí nos vamos a detener en esta preciosa tarde. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanos? Marcos capítulo 6, hermanos, vamos a leer un versículo paralelo de Mateo 9:36. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 6, hermanos, versículo 34, dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. Déjenme por aquí, hermanos, me traje una Biblia. Dice así Marcos capítulo 6, hermanos, versículo 34, dice: Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Veamos, hermanos, por ello nuestro tema se titula, hermanos, la compasión de Cristo. Los evangelios nos enseñan, hermanos, de la compasión de Cristo. Nosotros debemos sentir también compasión, hermanos, de la gente. Dice la palabra del Señor: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué cosas, hermanos? Cosas que ellos nunca habían escuchado, nunca habían conocido. Por ello, hermanos, cuando el Señor enseñaba su doctrina, era diferente a lo de los escribas y fariseos. Su enseñanza era diferente. Su palabra,
su enseñanza era muy distinta a los de los demás, porque él no solamente enseñaba, predicaba, sino él se miraba en él algo especial. Yo quiero decirles, nosotros también podemos, hermanos, caer en un grave error de enseñar, de predicar, pero no vivir la palabra de Dios. Nosotros debemos, hermanos, y con esto nos vamos a detener en esta tarde, debemos hacer viva la palabra de Dios. Busquen en Colosenses capítulo 3, hermanos, y vamos a leer el versículo 12. Y aquí le vamos a estar dando gracias a Dios en esta preciosa tarde. Veamos, hermanos, cómo la iglesia del Señor debemos vestirnos, dice la palabra de Dios. Si usted y yo somos pueblo de Dios y queremos sentir compasión, hermanos, por las almas, veamos lo que dice Colosenses capítulo 3. ¿Tienen Colosenses 3, hermanos? Versículo 12 dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Esta palabra misericordia, hermanos, quiere decir compasión también. Dice, de entrañable misericordia o de compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Hermanos, vistámonos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, si el Señor mostró compasión por nosotros, mostró compasión por aquellas multitudes, nosotros también debemos sentir compasión por las multitudes que están allá afuera. Son multitudes, hermanos, de gente que están como ovejas sin pastor, que están hambrientas de la palabra de Dios. Mucha gente dice, si yo supiera dónde está la verdad, cuál es la religión verdadera, yo me iría a ese lugar. Y yo quiero decirles en esta tarde, nosotros hemos encontrado esa verdad. Jesucristo es la verdad. Y si hubiera un hombre, una mujer que nos está mirando, que nos va a mirar y dice, ¿dónde está la verdad? Yo quisiera estar en el lugar indicado. Yo quiero decirte en esta tarde, acércate a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. En esta tarde, hermanos, a los que nos están mirando, sintamos compasión por las almas perdidas. Sintamos, hermanos, compasión por nuestros familiares. Vistámonos como escogidos de Dios. En esta tarde, ¿cuántos creemos que aquí está el Señor, hermanos? Pónganse de pie. Denle un aplauso al Señor si así lo desean, hermanos. Pónganse de pie ahí donde están. Vamos a orar en esta tarde, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que el Señor, hermano, nos llene de su compasión, de su misericordia. Padre celestial del cielo y de la tierra, Señor, en esta tarde aquí estamos delante de tu presencia. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oh, Señor.